Hola, en este video vamos a ver el procedimiento que vamos a seguir en SPSS para llevar a cabo un análisis de varianza de una vía. Este procedimiento estadístico se aplica cuando queremos comparar tres o más grupos que son independientes. Muy bien. Y también recordemos que al ser un tipo de estadística paramétrica, bueno, se deben de cumplir los supuestos de la estadística paramétrica. Ok. Lo que estamos comparando aquí, el ejemplo que estamos viendo es un ejemplo en el que se pretende ver si hay diferencias en los niveles de autoestima de tres grupos diferentes, artistas, profesionistas y obreros. Entonces, así, la hipótesis nula que tenemos es que no existen diferencias en las puntuaciones de autoestima de los tres grupos, artistas, profesionistas y obreros. Y obviamente la hipótesis de investigación alterna es que existen diferencias en estas puntuaciones, ¿no? De los tres grupos, artistas, profesionistas y obreros. Muy bien, vamos a ver entonces cómo se lleva a cabo este análisis. Para eso nos vamos aquí a analizar, comparar medias, ANOVA de una vía. Muy bien, y entonces vamos a colocar aquí en el cuadro que dice variable dependiente o lista de variables dependientes, la variable que estamos en nuestra variable dependiente o resultado, que en este caso es puntuación de autoestima. Y acá en factor va la variable clasificatoria, la variable que me indica cuántos grupos tengo. ¿Ok? Bueno, vamos a darle aquí en opciones, vamos a marcar descriptivos, que quiero que me dé los datos de estadística descriptiva de los grupos, y vamos a marcar también el test de homogeneidad de varianza, que recordemos que es uno de los criterios que se deben de cumplir en la estadística paramétrica. Y también vamos a pedirle que nos dé la gráfica de las medias. Ok, le damos continuar y recordemos que el análisis de varianza solamente me va a decir si hay diferencias entre los grupos, pero no sabemos si entre todos o solamente entre uno de los grupos, entre dos de los grupos. Entonces vamos para eso a utilizar una prueba post hoc y vamos a utilizar Shefe y Tukey, que son como las pruebas muy cómodas, más comunes y más fáciles de interpretar también. Bueno, ¿okay? Y es esto a un nivel de significancia de 0.05. Le damos continuar y le damos OK. Muy bien, lo que nos aparecen aquí son primero los datos descriptivos de cada una de las muestras, ¿ok? Entonces, la muestra de artistas tenemos 10 sujetos y la media de la puntuación de autoestima es 60.10 con una desviación de 13.04. Profesionistas tenemos 12 sujetos con una media de autoestima de 77.58 y una desviación de 12.28. Y finalmente de obreros son 13 participantes con una media de 43.30 y una desviación de 11.86. Podemos ver, simplemente a juzgar por las desviaciones, qué tanto se desvían las puntuaciones de las medias, aparentemente son más o menos similares, ¿no?, entre ellas. Podríamos presuponer que hay homogeneidad de varianza. Y sí, efectivamente, nos vamos aquí a la prueba de Levin, que es la prueba de homogeneidad de varianza, y tenemos que hay un valor de significancia de 0.822, que es menor a 0.05. Perdón, mayor a 0.05, mayor a 0.05. Por lo tanto, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre las varianzas, con lo cual no hay diferencias entre las varianzas, es decir, en cómo se distribuyen los datos de cada una de las muestras, no hay diferencia en la distribución. Ahora vamos a ver si hay diferencias en las puntuaciones. Para eso, bueno, pues aquí nos vienen los datos de la ANOVA de un factor y tenemos los datos tanto intergrupos como intragrupos o el residual. Entonces nos aparece aquí la suma de cuadrados del intergrupos e intragrupos, los grados de libertad, la media cuadrática para cada uno y la razón F, el valor de F y el nivel de significancia. En este caso el nivel de significancia es de 0.000, que es menor a 0.05, con lo cual esto nos indica que hay diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones de la autoestima entre los tres grupos. ¿Ok? Sin embargo, bueno, no sabemos entre qué grupos. Entonces, para eso necesitamos hacer un análisis post hoc. Nosotros solicitamos, como ustedes recuerdan, el análisis Tukey y Shefe. Bueno,
que aquí nos está apareciendo. Aquí vienen los datos del análisis de Tukey y acá los de Shefe. Shefe es un poco más conservador. Y vamos viendo que nos van apareciendo las comparaciones, ¿no? Artistas versus profesionales, y viene aquí la diferencia en las medias de estos dos grupos y el nivel de significancia. Vemos que es menor al 0.05, de hecho está marcado con asterisco, por lo tanto hay diferencias estadísticamente significativas entre los artistas y los profesionistas en los niveles de la media. ¿Okay? Luego vemos que hay diferencias también entre los artistas y los obreros. ¿Okay? Está marcado con asterisco y esta diferencia es significativa, menor al 0.05, en este caso es 0.008. ¿Okay? Luego viene una siguiente comparación entre profesionistas y artistas y vemos que aquí también hay diferencias significativas, está marcado con asterisco y es menor al 0.05. Y entre profesionistas y obreros, también marcado con asterisco y menor al 0.05. ¿Okay? Y finalmente obreros y artistas, entonces vemos aquí que está marcada una diferencia igual estadísticamente significativa, que en realidad, si ustedes se dan cuenta, es la misma comparación obreros con artistas que artistas con obreros, nada más cambia el signo porque está comparándose uno con otro, pero en realidad es lo mismo. Al final lo que podemos ver es que en realidad hay diferencias entre todos los grupos. Está marcado, si ustedes pueden ver, toda la tabla en la parte de Tukey y también en Shefe, que es más conservador. Ustedes ven los valores de la significancia estadística para Shefe son menores, mayores si ustedes los comparan con los niveles de Tukey, pero al final nos está indicando también una diferencia estadísticamente significativa. ¿Ok? Con lo cual, bueno, pues hay diferencias entre los tres grupos y eso lo comprobamos con el gráfico de medias. Aquí lo tenemos. Tenemos las medias graficadas. Claramente hay diferencias en los niveles de autoestima. Parece ser que el grupo que tiene mayor autoestima es el de profesionistas, después el de artistas y el que tiene menor autoestima es el de obreros. Muy bien. Y esta diferencia es significativa a un nivel de 0.00. 0, o sea, menor al 0.05. Recuerden que la forma como debemos de escribir el resultado es F, abrimos paréntesis, y tenemos los grados de libertad entre, o sea, 2, y los grados de libertad intra, 32, igual a el valor de F, 24.045, a una probabilidad menor, menor al 0.05. ¿Ok? Cuando nosotros hagamos la descripción de los datos, vamos a presentarlo de esta manera. 2 corresponden a los 2 grados de libertad intergrupos, 32 a los 32 grados de libertad intragrupos o el residual, el valor de F y el nivel de significancia. Muy bien.